y en algunos casos la obligación de votar, como es el caso del Perú, donde no existe el voto facultativo, sino existe el voto obligatorio. Entonces, este voto universal a simple vista nos dice, bueno, si es universal y todos son reconocidos ciudadanos, los militares también tienen derecho al voto, porque es un voto técnicamente no discriminatorio. Bien, en el Perú, la ley establece efectivamente que el voto es obligatorio. Quizás la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué es obligatorio? Porque hay ciertas consideraciones en la mente de los legisladores que han primado para que el voto sea obligatorio y no facultativo. La primera de ellas es que es un deber cívico mínimo para con la patria. Es decir, si a mí me interesa lo que pasa en mi país, lo que tengo que hacer es interesarme en sus asuntos y expresar mi punto de vista mediante el voto. Porque el país carece de una fortaleza institucional, entonces se considera que yendo a votar fortalecemos la institucionalidad política del país. Y finalmente, porque quienes resulten elegidos mediante ese voto terminarán legitimados porque han sido elegidos por la mayoría ciudadana y no por una minoría que en el caso de algunas sociedades se da, por ejemplo, el hecho de que los presidentes son elegidos con el 30% de la población electoral de un país. En el Perú, ese tema se considera peligroso y, por lo tanto, es uno de los elementos que han llevado a que el voto sea obligatorio en el Perú. Este voto obligatorio en el Perú tiene como contrapartida a una sociedad. ¿Por qué es obligatorio el voto? Es obligatorio porque tiene supuestamente las ventajas que acabo de decir, pero tiene como contrapartida una sociedad debilitada institucionalmente, tiene a ciudadanos que tienen poco compromiso con el sistema democrático, tiene a ciudadanos que tienen, en muchos casos, una atracción o una querencia por los sistemas autocráticos. Es una sociedad, la peruana, muy politizada, pero poco partidarizada, lo que significa una sociedad cuasi anárquica, y la prueba la estamos viendo en que hay 24 partidos políticos que han presentado fórmulas presidenciales, y obviamente todo esto nos debe preocupar y nos debe preocupar muchísimo. Hay poca presencia del Estado. Los militares votan ahora y los militares están presentes ahí donde muchas veces la población ni siquiera está integrada al servicio del Estado, a los servicios que presta el Estado. No hay salud, no hay educación, no hay comisarías, no hay justicia, etcétera. Entonces, parte de la debilidad institucional del país es la poca y mala presencia del Estado, generalmente en los sitios más alejados de la nación. La falta de calidad educativa nos ha llevado a sostener en algún momento que la población electoral puede ser fácilmente manipulada. Y esa manipulación es una manipulación que curiosamente se está convirtiendo en una corruptela por una suerte de toma y daca. Las poblaciones necesitadas piden cosas a los partidos políticos, algunos acceden, otros no, pero contra esas cosas que se piden a cambio votos, lo que se llama en términos políticos el clientelismo electoral. Todo esto es parte de un sistema que hay que mejorar, para eso hay una ley de partidos políticos, para eso hay una serie de discusiones, entre las cuales está el tema del voto militar. Quería hacer este preámbulo para pasar a entender algunas cosas. Solamente un tema previo. La deliberación a que se refiere la Constitución de la República y que mencionaba el almirante Gianpietri está referida a la deliberación de los institutos armados como institutos. Cuando se dice
en el artículo 169 de la Constitución, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes, se refiere a que institucionalmente no pueden pronunciarse como instituciones respecto de determinados temas políticos. No pueden asumir posiciones, pero desde luego sí pueden votar y ejercer libremente, personalmente y privadamente sus opciones electorales. Esto es muy importante. Quiere decir que no es el voto de las Fuerzas Armadas, es el voto de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Este es el sentido de la deliberación que está contenido en la Constitución de la República. En la segunda etapa de la exposición voy a cerrar algunos temas que estoy abriendo, pero solamente quiero citar algo. Es muy importante que el país y las Fuerzas Armadas entiendan que hay una correlación muy importante entre desarrollo económico, educación, integración, práctica de valores, desarrollo tecnológico, desarrollo de relaciones internacionales y Fuerzas Armadas y Policías. Las Fuerzas Armadas y la Policía no son elementos aislados en un país, todo lo contrario, son elementos incluyentes y además forjadores de inclusión, porque están presentes en los sitios allá donde la civilidad y los partidos políticos no llegamos, por X razones. De manera tal que, como país, es muy importante que seamos capaces de entender que esta necesidad de desarrollar nuestras Fuerzas Armadas y desarrollar nuestros temas constitucionales respecto del voto de los militares va acompañado de la absoluta toma de conciencia de que el país debe marchar adelante como un todo y que las Fuerzas Armadas no están ni divorciadas ni ajenas de este proceso que acabo de mencionar. Quiero señalar algunas cosas sobre las cuales me extenderé posteriormente. En el Perú, las relaciones entre Fuerzas Armadas y civilidad no siempre han sido buenas y quizás no sean buenas todavía. El Perú tiene una larga tradición de militarismo, es decir, de intervenciones de fuerzas militares o de caudillos militares en la política nacional. Estas intervenciones han generado lo que en política se conoce como el movimiento pendular. Quiere decir, alternancia entre gobiernos democráticos y gobiernos dictatoriales. Esto ha ido generando a lo largo de años recelos entre civiles y militares y por eso es que la mayoría de las constituciones en el Perú han prohibido el voto a los militares. Esto no es una exclusividad del Perú, esto ha sido generalmente así en toda América Latina. Sin embargo, hoy en día, en las puertas del tercer milenio, siglo XXI, estamos o nos encontramos con que la gran mayoría de países de América Latina sí tienen incluido el voto de los militares en sus constituciones. Por ejemplo, lo tiene Argentina, lo tiene Chile, lo tiene México, lo tiene Paraguay, lo tiene Uruguay, lo tiene Venezuela, ahora lo tiene el Perú. No lo tiene Colombia, no lo tiene Ecuador, no lo tiene Guatemala, Honduras, ni República Dominicana. El tema de las relaciones militares, civiles y militares es un tema que, como bien se ha dicho por los expositores que me han antecedido en el uso de la palabra, se ha visto en los últimos años salpicado de una serie de acontecimientos, yo diría desafortunados, pero que de ninguna manera pueden interpretarse como acontecimientos que involucran la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Creo que quienes somos conscientes de la necesidad de impulsar todo aquello que acabamos de decir,
el país hacia adelante con un desarrollo económico, un país integrado, etcétera, etcétera, debemos entender que tenemos que tener la suficiente claridad para diferenciar los individuos de las instituciones, porque también hay individuos malos en el Congreso de la República, también hay individuos malos en el Poder Judicial, también hay individuos malos en cualquier institución. Lo que tenemos que hacer es perfeccionar nuestro sistema y actuar cada día más de manera transparente y objetiva. En cuanto a la Comisión de la Verdad, yo quisiera alcanzar algunas ideas previas que podemos conversar después. Yo creo, en primer lugar, que la Comisión de la Verdad fue prematura. Creo que el país no había alcanzado en ese momento todavía la tranquilidad para que se proceda al nombramiento de una Comisión de la Verdad que efectúe el análisis que efectuó cuando todavía estaba fresca la herida y cuando el fenómeno subversivo no había sido totalmente destruido. Concuerdo en que la Comisión de la Verdad estuvo compuesta de manera sesgada por personas que sin lugar a dudas tienen calidades, pero que tienen una visión que podía haber sido balanceada en el seno de la Comisión de la Verdad, integrando distintos puntos de vista. Creo también que la Comisión de la Verdad ha cometido errores al señalar o al tratar de asimilar la noción de defensa del Estado de Derecho con intervención de las Fuerzas Armadas y policiales a la noción de equiparidad en el combate en la guerra contrasubversiva con el elemento terrorista. Creo que ahí hay una grave distorsión en el análisis político que efectuó esta comisión y sobre lo cual podremos regresar más adelante porque he cumplido mi tiempo. Muchas gracias. Muy bien, resulta interesante a estas alturas de las exposiciones resaltar lo que todos ustedes ya habrán percibido. Curiosamente, hay muchas más coincidencias que diferencias entre los planteamientos sobre los temas comunes que se han ido abordando. En esta etapa, dado que el general Richter Prada tuvo la generosidad de dar el marco inicial de la conferencia, quisiéramos pedirle los comentarios ahora al general de la Policía Nacional del Perú, don Danilo Guevara Segarra, quien nos aportará seguramente la visión de una institución que, siendo sumamente importante en el Estado de Derecho, no siempre tiene las consideraciones debidas. Debo recordar que el general Danilo Guevara Segarra ocupó el cargo de jefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional y jefe del Comité de Asesores del Ministro del Interior. El general Guevara es miembro de número del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Obtuvo el primer lugar de la primera promoción de la Maestría de Gobernabilidad del Instituto de Gobierno de esta Universidad de San Martín de Porres y ha seguido estudios en el Instituto de Altos Estudios Policiales, la Escuela Superior de Policía y el Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura. Actualmente es docente en esta universidad y en el Instituto de Altos Estudios Policiales. Se desempeña además como consultor de empresas. General. Muchas gracias, buenas tardes. Señor vicerrector de mi universidad, distinguidas autoridades universitarias, doctor Hugo Guerra, director ejecutivo de la Cátedra Perú, distinguidos amigos, señoras y señores. Quisiera empezar esta breve intervención tratando un tema que me parece muy importante. Vale decir, tratando de explorar realmente qué ofrece al Perú y a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú
la posibilidad de que los militares y los policías voten. Yo creo que en primer término